Bienvenidos una vez más a su programa en Evidencias. Por el amor y la misericordia de Dios, estamos en una nueva temporada. Agradecido de Dios primeramente que pues creemos y confesamos que se agrada de lo que podemos comunicar por medio de esta plataforma televisiva, el canal 21, La Verdad que se siente. Queremos saludar a todo el cuerpo de Cristo extendido en cualquier lugar del estado Táchira y donde Dios tenga bien poder llevar estas imágenes, este programa que esperamos que sea de bendición, esperamos que sea de fortaleza y de verdad para su vida espiritual, ¿sí? La vida que realmente es la vida. Hablábamos en la temporada anterior de la vida bio y la vida zoe, que zoe significa la vida eterna y bio la vida biológica, ¿sí? La vida temporal de este cuerpo pues que tiene un tiempo de caducidad. Poder descubrir esa vida eterna, la cual realmente es la verdadera vida, ¿sí? Nuestra verdadera vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú eres el Espíritu de Dios habitando en un templo, en un cuerpo temporal, ¿sí? Para poder manifestar todo lo que tienes en el ADN de Dios en ti mismo. Entonces, haciendo referencia a estas cosas, esperamos que este nuevo año sea bendito con toda bendición, que la paz de Dios pues que sobrepasa todo lo que entendemos. La paz de Dios es pues eso que no se aprende, sino que se manifiesta, porque ya es una paz que nos habita. Es una paz que vive en nosotros, es una paz que puede ejercitarse, es una paz que manifiesta, ¿sí? Y por encima de cualquier situación, por encima de cualquier situación. Vimos a Jesús venir en cuerpo antes del sacrificio de la cruz, en momentos de la historia difíciles para toda la humanidad, y siempre tuvo esa paz. Asimismo, pues esa paz en cualquier circunstancia que usted se encuentre, familiar, y cualquier situación de enfermedad o personal, pues esa paz sea manifestada, porque ya tienes esa paz dentro de ti mismo. Esa paz ya te habita. ¿Y por qué decimos que ya te habita? Porque dice que en Cristo habita, ¿sí? Toda la plenitud de la deidad, de la gloria de Dios. O sea, en Cristo habita el poder, habita el evangelio de Dios, habita toda la deidad de Dios, toda la divinidad de Dios habita en Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En nosotros. Por eso yo te digo que ya te habita. ¿Qué sucede? A veces las circunstancias, el haber nacido en una cultura o en una sociedad que siempre quiere estar a espaldas de Dios porque no lo conoce, lo que conoce son los anhelos terrenales, los logros terrenales, y nunca o nos hace olvidar, nos hace tener amnesia de que de verdad somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos espirituales, somos hijos de Dios, y yo creo que ese es un título de Dios más alto. ¿Por qué? Porque Jesús dice que él dice, yo soy hijo de Dios, y para la cultura de ese tiempo, el decir yo soy hijo de Dios, y no dejó de ser mentira, no es verdad todavía, de hijo de Dios se hace semejante a Dios. Por eso la Escritura le dice a usted que es imagen y semejanza de Dios, porque lo que hizo Dios fue hacerse un cuerpo para él habitar. O sea, tú mismo, el que está en Cristo es Cristo. ¿Por qué? Porque está en Él, y Él lo llena todo en todo. O sea, tú entras vacío, pero Él te llena todo de Él, todo. Entonces tú pasas a convertirte. Por eso el apóstol Pablo a los Gálatas les hablaba y les decía insensatos, porque ellos habían caído de la estatura de Cristo, o habían caído de la formación de estar en Cristo. ¿Cómo? Queriendo agradar por medio de la ley de Moisés, ¿sí? Y de obras, o sea, no por medio de la fe, sino
justificándose por medio de las obras y no por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, esto los hizo caer de la fe, porque la ley es contraria a la fe, porque la ley demanda obras, pero la fe demanda creer. Entonces, por creer viene o se manifiesta el Espíritu Santo en ti, porque Cristo está en ti, y por ese medio de la fe tú vas creciendo, Dios te va instruyendo de su palabra, ¿sí? De lo que se le da por la predicación de Jesucristo al apóstol Pablo, se le da esa palabra que construye a Cristo en cada uno de nosotros. ¿Sí? Siempre lo hemos dicho, que la sabiduría oculta, ¿sí? Para el hombre natural, está encerrada en esas 14 cartas. Estas 14 cartas encierran una sabiduría oculta que es revelada para todo aquel que es hijo, ¿sí? Y para todo aquel que Dios permita y quiera. Este evangelio es el poder de Dios, dice el mismo apóstol Pablo, que el evangelio es el poder de Dios. Entonces es el poder que la Escritura habla, que Jesucristo es el apetecido de todas las naciones. Ese evangelio de poder de Dios que te pone a gobernar primero sobre tu vida, te da poder contra los deseos engañosos, contra la maldad, y te sobrepone encima, y tú no operas en maldición, sino operas bendecido, operas siendo bendecido porque Dios te trae y te instruye de acuerdo al poder de su evangelio, que es una sabiduría que mismo Dios dice que vamos a recordar, que para eso está el Espíritu Santo en nosotros, para recordar esa sabiduría oculta, ¿sí? Que viene predestinada desde antes de la creación de todas las cosas, antes de la creación del primer hombre, antes de que el hombre tuviera cuerpo, antes de que existiera la primera civilización, o ya antes de la caída, antes del primer pecado o de la primera desobediencia. Entonces esa sabiduría ya te habita, porque así te habita Cristo. Cristo, sabiduría de Dios, ¿sí? No es Cristo aprendiendo a ser Dios, no, Cristo, sabiduría de Dios. Él ya viene dentro de nosotros con esa expresión de la vida, de la verdadera vida, ¿sí? Entonces, al recibir o al despertar o al manifestar el Espíritu Santo, tú recibes, ¿sí? Esa sabiduría, y Dios se va encargando de que tú seas instruido por Él mismo. Él dice, nadie le enseñará a su hermano, nadie le dirá a su hermano, conoce a Dios, yo mismo le enseñaré desde el más grande hasta el más pequeñito. Entonces vamos a un corte comercial y seguimos hablando de todas estas cosas maravillosas que posee el Evangelio de la gloria de Cristo. Continuamos en este segundo segmento de su programa En Evidencias. Estamos acá por esta plataforma televisiva que Dios pues se abre camino y ha sido de bendición para muchas personas. ¿Por qué muchas personas? Porque recibimos felicitaciones, nos dan las gracias, porque la persona pues se introduce en conocer el misterio, ¿sí? Hay una oración muy importante para la iglesia de los Corintios, donde el apóstol Pablo les dice esto, ellos ya eran creyentes, escúchenme, ellos ya venían siendo creyentes, ¿sí? Tenían la fe en Jesús, ¿sí? Y él dijo, voy a orar a Dios, yo oro a Dios para que Dios alumbre los ojos del entendimiento. Los ojos del entendimiento no son los naturales, son los ojos de la comprensión de los misterios de la palabra de Dios. Por eso Dios dice, y en ese tiempo me verán, porque yo estoy en ustedes. O sea, veremos la revelación de las Escrituras porque está en nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Estos hermanos ya eran creyentes, ya habían oído algunas cosas de Pablo, pero no habían sido alumbrados los ojos del entendimiento. O sea, oían, pero no entendían, no se les revelaba, no sucedía algo aquí de paz, de asombro, de poder entender cuáles eran los misterios, la anchura, la altura y la profundidad de lo que significa Cristo en nosotros. ¿Cuál es el misterio oculto por todos los tiempos y todas las edades? Que estaba oculto, que Cristo ya está en nosotros,
no que viene de afuera, no, ya vino y está en nosotros. ¿Por qué? Porque al vencer el pecado en la cruz, legalmente ya venció a Satanás. Es más, Hebreos 2.14 habla rotundamente de la destrucción de Satanás a través del sacrificio en la cruz. ¿Sí? ¿Qué sucede? Entra la apostasía en todos los hombres de fe de ese momento, el apóstol Pablo fue quitado, la apostasía entró y comenzaron a engañar y a hablar como si Cristo no hubiera vencido a nadie en la cruz. Pero sí, la revelación de las cartas de Pablo habla de la destrucción del pecado, destrucción. La palabra destrucción es aniquilar para siempre sin memoria, ¿sí? Y eso se utiliza para el pecado, para Satanás, para las maldiciones, para los demonios. Entonces, ¿qué mente es la que guarda recuerdos de pecado, de Satanás, de maldiciones y de demonios? La mente que no está en Cristo, o la mente que opera todavía en un pensamiento dual, un pensamiento natural y un pensamiento espiritual. Pero para la mente de Cristo, en la mente de Cristo, en el espíritu de la mente de Dios que nos habita, no hay recuerdo de tales cosas. ¿Por qué? En algún lugar dice, y jamás me acordaré de tus pecados. Y Dios lo cumple de esa manera. Él no se acuerda de tus pecados, porque Él ya ve es a tu Hijo en ti. Por eso Él mira lo de adentro. Una vez se le acercan a Jesús y le dicen, Maestro, ¿tú qué miras? Tú no miras las apariencias, ¿sí? Tú miras el corazón, miras lo de adentro, ¿sí? Y Dios siempre ha mirado así, siempre ha mirado lo que Él introdujo dentro de ti, que fue su propio ADN, el cual te hace imagen y semejanza de Dios, o sea, Dios manifestado en carne a través de ti. Estas son las cosas que el sistema corrupto, ¿por qué corrupto? Porque todo lo que te habla mentira es corrupto, o sea, el sistema religioso te habla mentira al decirte que tienes que ir a buscar a Dios en un lugar de materia muerta, en un templo hecho de manos de hombre. Ahí te está mintiendo. ¿Por qué? Porque Dios ya está dentro de ti, en el templo hecho de carne por las manos de Dios, por la creación de Dios, no en un templo hecho por hombres de ladrillo, de piedra, de mampostería. No, Él está dentro de ti, ¿sí? Él habla y dice de respecto a Babilonia, que es todo este sistema religioso, económico, cultural, social, todos esos sistemas del hombre, dice, salgan de ahí, pueblo mío. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es superior. Por eso el reino de Dios no es de este mundo. Dice, porque los sistemas de este mundo sojuzgan, lastiman, maltratan a los demás, ¿sí? Pero entre ustedes no sea así, o sea, entre las personas que han entendido el reino no sea así. Aquí el más grande es el que le sirve a todos, o sea, el más grande es el que ¿sí? Ayuda, colabora, ejercita la mente, da palabra de Dios, está siempre como ese amor de Dios, el amor que se da por el otro, el que da la vida por el otro. Entonces, este evangelio poderoso de Dios es el que transforma todo lo que significa estos sistemas. Por ejemplo, el sistema económico se basa en el egoísmo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, Dios guarde a todas las personas que están pasando un proceso de quimioterapia, pero alguien necesita una quimioterapia y usted no tiene el dinero, mire, no se la pone, muérase. Entonces siempre va con el egoísmo, niegan, ¿sí? Y vemos en el principio de que se dispersa el espíritu, vemos a todos colocando su don, su talento, lo que hacían para subsistir, lo colocaban al servicio de los demás hermanos. O sea, alguien, por ejemplo, había un canje pero sin interés, daban por amor, porque veían en el otro, se veían a sí mismos, porque todos tenían el mismo Espíritu Santo del Señor, que es Jesucristo, ¿sí? Entonces veían que Dios habitaba ya en cada uno de ellos y podían poner las cosas a su disposición. No había mezquindad, no había celo de algo, no existía eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu era el que operaba. Y Dios es así, Dios es amor. Por eso dice que el que no ama a su prójimo, pues no ha conocido a Dios, ¿sí? No ha conocido a Dios. Estamos pues
en una cultura extensiva de deseos engañosos que está la desconfianza, que si usted se pone a ser muy noble, pues lo maltratan, pero Dios pues va a comenzar o está comenzando o está haciendo esa edificación en cada uno, ¿sí? De pronto alguien compunge con sus palabras espirituales, le causa a la persona ese amor, esa búsqueda de Dios, y la persona deja todo atrás y sigue a Dios. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que Dios anhela? ¿Y cuál es su voluntad? Dice Romanos 12:2, dice que para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, ¿sí? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, comprobar no es investigar la voluntad de Dios, comprobar es, yo estoy seguro de que esto es lo que Dios quiere. ¿Y qué Dios quiere? Dios quiere formarse en cada hombre, en cada mujer que no lo conoce. ¿Y cómo se forma? Por información. Dios tiene una información celestial que está dando por muchas maneras y formas. Dice que la multiforme gracia de Dios. Entonces esta oración que hace el apóstol Pablo, ¿sí? Esta oración que hace el apóstol Pablo para aquellos hombres que ya eran creyentes, estos hombres y mujeres de esta iglesia ya eran creyentes. Y cuando hablo de iglesia no estoy hablando de esas cuatro paredes. Cuando hablo de iglesia le estoy hablando de una comunidad eclesiástica que tenía dentro de sí el Espíritu de Jesús y por lo tanto los hacían Él mismo, ¿sí? Él mismo. Todo el que tiene el Espíritu de Jesús es Jesús, porque el que está en Cristo es Cristo, ¿sí? Entonces, esta comunidad tenía el Espíritu Santo, pero no tenía la renovación de la mente. Y vamos a hablar de esto en el otro segmento. Vamos a un corte comercial y retornamos aquí en su programa En Evidencia. Bueno, seguimos acá, contentos porque continúa con nosotros. Nuevamente les tendremos un saludo muy especial. Esperamos que pues sea de bendición, que Dios atrape tu espíritu, porque Dios no se niega a sí mismo, que también pues busca oídos que oigan, o sea, personas dispuestas a oír, a entender, a recibir y por sobre todo a permitir formar a Dios dentro de sí. Es tremendo, ¿no? Y todo se trata de recordar, ¿sí? Renovar la mente, ¿sí? El espíritu de la mente, porque no habla de masa encefálica del cerebro, habla del espíritu que maneja la mente, la memoria, las neuronas, todo donde el sistema operativo de la mente, del cerebro, ¿sí? Ese espíritu es el que hay que renovar. ¿Y cómo se renueva? Se renueva conociendo que Jesucristo murió y resucitó y que tú estabas en Él. ¿Sí? Qué tremendo. El apóstol Pablo certifica que juntamente con Él fuimos crucificados, juntamente con Él fuimos sepultados, juntamente con Él fuimos resucitados y juntamente con Él fuimos sentados en lugares celestiales. ¿Sí? Eso es un grito de victoria, una consumación de todas las cosas que tú tienes que recordar. ¿Qué obra queda? ¿Sí? ¿Qué obra queda? Recordarle a todo hombre que es hijo de Dios, por lo tanto es imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor. ¿Sí? Dios es amor. ¿Sí? Es amor. Amor, no un amor como enseña la sociedad, un amor por conveniencia. Si estás conmigo, yo te amo. ¿Sí? Si me das, te doy. O un amor como puso el ejemplo él bien ahí en los días de su carne, que dice que no paguéis mal por mal, porque así obra, ¿sí? El enemigo de las almas. No, si pagas bien por bien, aún los pecadores, ¿sí? Pagan bien por el bien que reciben, pero tú más bien paga bien por el mal, por el daño que te hacen. Entonces con eso vences el mal, haciendo el bien. Por eso es importante ejercitar hacer el bien, ejercitar hacer el bien, ejercitar hacer el bien. ¿Por qué? Porque eso vence la maldad. ¿Sí? Nadie quiere, bueno, vamos a decirlo así, muy pocas personas quieren operar venciendo el mal con el bien, pero es lo que vence al mal.
No hay otra forma de vencer al mal. El mal no se vence con mal. Espiritualmente Dios lo está hablando. ¿Sí? Eso no son ocurrencias que uno dice por disparate. No, Jesucristo habló de esas cosas, de vencer el mal con el bien. ¿Sí? ¿Por qué? El mal es ausencia del bien. Sencillo, el mal es ausencia del bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Venciendo ese mal, llega el momento de que las personas pues recapacitan, se dan cuenta que usted no deja de dar cosas buenas por lo que le hacen. ¿Por qué? Porque resulta que en usted habita Dios y Dios se manifiesta de esa manera. Entonces, ¿Dios qué necesita? Dios necesita que sus hijos, los que dicen ser sus hijos, no hablo de religiones, escúcheme, este programa no es para hablar de religiones tradicionales, o las que usted conozca, evangélicas, no hablamos de denominaciones, ¿sí? Que la organización tal, la denominación tal, de título, no hablamos de ese vestigio, ¿sí? O de ese vestido que dice ser la verdad pero no es. ¿Por qué? Porque no ha solucionado nada, ¿sí? Ese evangelio se ha predicado alrededor después de que el apóstol Pablo fue quitado, se ha predicado el evangelio de la religión, de las denominaciones, de que salió una iglesia por aquí, se agarró un versículo, salió otra, miles de divisiones. Ese evangelio se ha predicado y no ha resuelto nada. No ha resuelto nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es la verdad. La verdad no se encuentra en un templo de materia muerta, la verdad ya está dentro de ti, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Hemos sido formados en filosofías de hombres, hemos sido formados en mandamientos de hombres, hemos sido formados en la mente de Moisés, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto en la mente de Moisés? Porque no se habla de Cristo, se habla de la ley de Moisés, de cómo agradar a Dios por medio de la ley, y Dios ni se entera de eso porque Él ahora nos habla por medio de su Hijo, que es Jesucristo, y es de la predicación de Jesucristo la cual le fue dada al apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo dejamos de que esa mezcla de ley y gracia, esa mezcla de circuncisión y incircuncisión deje de operar? Comenzamos a distinguir, ¿sí?, qué significa cada cosa y comenzamos a ser formados en la gracia de Dios. Entonces, en esa gracia de Dios, de pronto tu procedencia es delinquiva, tu procedencia es adictiva a algo, tu procedencia es mala, pero esa gracia no toma en cuenta tu pecado, pero toma en cuenta que tú quieres, ¿sí?, que tú quieres formar a Jesucristo. Entonces esa gracia te acobija, te perdona, te recibe, ¿sí?, y comienzas tú a formarte en ese Dios, porque Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, a formarte en sí mismo, ¿sí? Y comienzas a manifestar, perdonabas lo que no perdonabas, amas, comienzas a amar a personas que no amabas, comienzas a sanar heridas, porque todo aquel que te ataca es desde las heridas internas, ¿sí? Todo aquel que te ataca es de las heridas internas, ¿sí? Entonces, comienzas a perdonar, a amar, a reconstruirte, ¿sí? Comienzas a tomar ese espíritu de vida, que eso es la palabra que fue predicada por Jesucristo al apóstol Pablo y está oculta en esas cartas de Romanos Hebreos, la dejó por ahí entre líneas y hay que meterse para que el espíritu nos haga recordar tantas cosas. Por ejemplo, hoy estamos hablando cosas que yo no estudié, no escribí. Es más, no era la hora de la grabación, pero sin planificar estamos aquí adelantando la hora. Entonces no tenemos nada preparado, pero dice la palabra que somos ministros competentes, preparados por el Espíritu para poder dar lo que Dios quiere decir. Entonces, del depósito que es el Espíritu de la mente de Cristo renovada, pues comenzamos a hablar. Porque esa es la obra. ¿Por qué? Porque dice que lo que creo lo confieso. Esa es la obra de Dios, creer y confesar. Entonces yo creo firmemente que formando a Jesucristo en sí mismo, pasamos a ser Él mismo, ¿sí? Y comenzamos a operar en la voluntad que se comprueba,
la voluntad de Dios que se comprueba es que todo hombre forme a Jesucristo en sí mismo. Vamos a un corte comercial y retornamos. Continuamos aquí en su programa En Evidencias, agradecido de Dios porque continúa usted con nosotros en este otro segmento. Nos queda este y otro más y vamos a querer pues aprovecharlos al máximo, dice el apóstol Pablo, redimir el tiempo. ¿Sí? Jesús dijo, no busquen las cosas terrenales, busquen las celestiales, porque ustedes no son terrenales, ustedes son celestiales. Simplemente son celestiales teniendo una experiencia terrenal bajo un cuerpo que tiene un tiempo limitado de uso. Entonces, esto es de la siguiente manera: tú, lleno del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo operando en todo lo que tú haces, en donde te encuentres, ¿sí? Donde te encuentres. ¿Qué sucede? Que tienes que llenarte de esa información que es una sabiduría predestinada para poder entenderla en este tiempo. Esa la tienes tú, lo que pasa es que de pronto te enfocas en las cosas terrenales, las temporales, las cosas que se acaban con el uso, dice, las cosas que se deterioran y se destruyen con el uso, ¿sí? Pero las cosas eternas no se destruyen. Entonces estas cosas eternas, dice, es la palabra de Dios, la palabra predicada por Jesucristo, esta palabra que comienza a darte vida y es real y es verdad y no vuelve vacía, es la que puede operar en ti para bendición, es la ciencia, la palabra de Dios, la palabra de gracia, la palabra del reino de los cielos, el evangelio de la gloria de Cristo, es la ciencia que trata con el hombre, la ciencia de Dios, la mente de Dios tratando con el hombre, rogándole al hombre para que se reconcilie, ¿sí? Porque ya lo perdonó. Lo que tú actúas es en deseos engañosos, pero el pecado fue quitado en la cruz, tú ya estás perdonado. Ya estás perdonado. Imagínese ese regalo de Dios, ya te perdoné. Ese amor que te dice, mira, ya estás perdonado. Y de pronto usted, sin tener poder contra esa condición de deseo y satisfaciendo los deseos del cuerpo en cosas que no corresponden a Dios, pero tú te enteras, Dios ya te perdonó. ¿Sí? Lo que estás operando es en un engaño de la mente, de que has recibido, has nacido, lo primero que te dieron falso fue un nombre terrenal, pero resulta que tú tienes un nombre espiritual que te dio tu verdadero Padre, que es Dios. Ese nombre dado para todo hombre es Jesús, en el cual hay salvación. Ese nombre se forma dentro de ti porque esa es tu verdadera identidad celestial. Lo que tú miras afuera son las apariencias que Dios dice que no mira, porque Él mira lo de adentro. Por eso cuando tú te arrepientes, Él ya te ha perdonado, porque Él te perdonó desde la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces son cosas que la gracia de Dios te dice. A Pablo le decían, o sea que podemos hacer lo que queramos deliberadamente. No, ¿cómo vamos a hacer eso si los que ya hemos nacido del Espíritu, ya somos la nueva criatura, creada según Dios? O sea, el mismo Jesús, formado según Dios, y esta naturaleza no puede pecar. Escúcheme, no puede pecar. ¿Por qué? Porque el pecado fue quitado y mientras que operan deseos engañosos, esos deseos engañosos van quitando el poder y va aumentando el poder de Dios, que es el Evangelio. El poder de Dios es el Evangelio. Lo que trae el poder de Dios para que se manifieste es el Evangelio de la gloria, ¿sí? En el cual el apóstol fue clarito y dijo, no me avergüenzo, porque el poder de Dios es el Evangelio de la gloria de Cristo. O sea, el Evangelio que le fue predicado a él en el tercer cielo, qué tremendo. Y él, convertido en Jesús, pudo predicarlo. ¿Por qué? Porque no es dado a ningún hombre hablarlo, ¿sí? Él fue como hombre al tercer cielo, pero volvió siendo como era conocido, porque en el paraíso te muestran cómo eres tú conocido por Dios, y por Dios eres conocido a su imagen y semejanza. O sea, tú mismo eres Dios manifestado en carne. Entonces por eso puedes hablar esas palabras, porque la caída del hombre significa que fue caído a la más pequeña condición natural, ¿sí? Pero el hombre lo que salió, lo que significa salir del paraíso, del Edén, salió del conocimiento pleno de la gloria de Cristo en sí mismo, lo cual no se dejó de conocer como era conocido
dentro de sí, que era Dios en sí mismo en un cuerpo, ¿sí? Obrando en amor, obrando en amor. Ahora, recordar eso es comenzar a recordar. O sea, estas palabras pareciera que son muy coloquiales, pero ellas son persuasivas, comienzan a invadir, comienzan a buscar el Espíritu de Dios que tú tienes adentro, comienzan a buscarlo y ellas se confirman. Es como si tú hablaras aquí, el de adentro, sí, así es, ¿sí? El ser que tú eres en eternidad, sí, así es, sí, así es. Y comienza a despertar esas neuronas del ADN de Dios que tú tienes y comienzas a recordar. ¿Cómo podemos explicar eso, por ejemplo, naturalmente? Bueno, un mango no puede dar limones, un mango, su ADN, a ti te muestran la semilla, un ejemplo, la semilla, ¿sí? De mango. Y esa semilla ya tiene un árbol, porque ya tiene toda la información de cómo hacerse árbol, la tiene esa semilla. Así mismo eres tú, la semilla es la palabra que te despierta a Cristo, que te convierte en ese árbol de vida llamado Jesús, porque ya tiene toda la información. Por eso Cristo, sabiduría de Dios, no es que Cristo necesitaba aprender o estudiar, Cristo, sabiduría, Él ya era la sabiduría. Esa es una información predestinada, eterna, ¿sí? Entonces, Dios, amados hermanos, Dios está en cada uno de nosotros. Dios se forma en cada uno de nosotros. Dios es amor, ¿sí? Dios es amor, ¿sí? Eso hay que permitirlo, ¿sí? Sacar, dijo Pablo, yo todo lo que he aprendido hasta hoy lo tengo por estiércol, ¿sí? Estiércol es lo que sale del cuerpo. O sea, yo lo desecho, va a la letrina y, ¿sí? Entonces, hay una formación que el mundo te da, el mundo. Por eso dice la Escritura, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos qué son todas las cosas que se nos ha ya concedido, tiempo pasado, concedido, consumado, ¿sí? Concedido, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? El plan de Dios fue hacerse un cuerpo para tener una experiencia física, porque Él es espíritu, para poder sentir, para poder tocar, para poder ver su creación, ¿sí? Palpable. Entonces se hizo un cuerpo y al cuerpo le dio tanta, o sea, era tan correcto, tan perfecto, que comenzó a pensar por sí solo, ¿sí? Comenzó a surgir pensamientos no de la guía del espíritu, sino de los deseos caídos, ¿sí? Entonces, que asimismo, como por un hombre caímos, ¿sí? Dice la palabra que por un hombre entró el pecado y por lo tanto la muerte, y no hay ni un justo ni a un uno hasta después de la resurrección, que nos justificó a todos. Asimismo, de la misma manera, Jesucristo murió, resucitó, y nosotros dentro de Él, y a todos nos justificó. Así como uno cayó y usted no tuvo la culpa de que Adán hubiera pecado, ¿sí? Asimismo Jesucristo resucitó y usted sin culpa también recibe la salvación, la gracia de Dios, el regalo. Dios es abundante, Dios es abundante, Dios es abundante. Mire, le explico esto. Cuando, por ejemplo, cuando alguien tiene muchísimo ganado y tiene mucha leche que va ordeñado, muchísimo, pero las vías están dañadas, por ejemplo, las vías están cerradas, están dañadas de su propiedad y no puede sacarla, ¿sí? ¿Qué comienza a hacer la gente para que no desperdiciar? Pues regala. Bueno, Dios tiene muchísima más abundancia de amor y de gracia y comienza a regalar. Es más, Él dice, donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. ¿Por qué? Porque Él regala ahí la gracia. Todo aquel que quiere reconciliarse con Dios lo hace. Pero no tienes que oír la sabiduría que ya tienes dentro, esa que te hace reflexionar, que te dice, ojo, por ahí no, esto sí, ¿sí? Y comienzas a construir a Dios en ti. Mire, yo hablo mucho del tiempo de la pandemia. Yo era muy religioso. Yo no me perdía
un servicio en 4 paredes, lo que ya estaba desilusionado porque me daba gozo mientras que cantaban 3, 4 canciones y luego se me iba el gozo. Y yo decía, no, pero esto no puede ser el Evangelio no creo que sea así, porque si la presencia de Dios está siempre en nosotros, ¿por qué yo siento que la presencia se me va? Claro, porque yo estaba engañado por el sistema, estaba engañado por la mentira, el engaño. ¿Cuál es el engaño? Que te dicen que Dios está encerrado en 4 paredes, entonces tú salías de esas 4 paredes y tú en tu psiquis entendías que te ibas sin Dios. Y entonces el gozo solo era yendo allá, y eso es un engaño. En el nuevo pacto eso es un engaño. ¿Por qué? Porque el gozo eres tú mismo, que tú eres el templo de Dios, tú eres el altar, tú eres la adoración, tú eres la alabanza. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Continuamos acá en este último segmento, este 5.º segmento de su programa En Evidencias. Gracias por estar con nosotros hasta este tiempo. Espero haber persuadido tu espíritu. Él me conoce. Bueno, estas palabras las conoce. Esta identidad que somos eterna, ¿sí? Mire, esto es una recomendación muy poderosa, muy poderosa. Dios ya ha abonado el terreno en ti, ¿sí? Ya lo ha abonado. Tú andas por ahí de pronto con una información equivocada, y esa información equivocada te trae maldiciones a tu vida. No hay maldiciones, pero el que anda fuera de Cristo, pues hay una ley. Es como esto. Mira, ayer le explicaba a alguien precisamente de que Dios tiene la ley de la fe. No es la ley de Moisés. No, esa es la ley de obras. La ley de la fe es una ley que se revela, que tú caminas por la fe, no por vista. La ley de Moisés es por vista. Usted ve gente que se porta bien, que hace obras, que hace esto, sí, pero no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. Entonces esa ley de la fe es como toda ley. Por ejemplo, usted se come un semáforo y la ley le saca una multa, ¿sí? Porque usted infringió una ley. Igual es la ley de la fe. Tú te sales de la ley de la fe, que es estar en Cristo por medio de la fe y la gracia y el evangelio de la gloria, y tú vas a un evangelio que es mezclado de ley y gracia, ¿sí? Que lo promocionó, ¿sí? En Gálatas 2:14 nos habla de que el que promocionaba como líder de la circuncisión la ley y la gracia era el apóstol Pedro, que a los Gálatas los hizo caer de Cristo y les decía que tenían que guardar la ley de Moisés, que tenían que circuncidarse, haciendo vana el sacrificio en la cruz del Calvario de Jesucristo, que fue perfecto, y no los introducía a la ley de la fe, sino a la ley de las obras. ¿Sí? Haga, no comas, no gustes, y toda esta serie de cosas. Entonces, esa mezcla que ellos trajeron y expandieron por la tierra, porque es lo que ha maldecido la tierra, por haber dado la apostasía, la mala información, no la verdad de Jesucristo revelada al apóstol Pablo, trae esas consecuencias. Entonces, tú no eres edificado por el evangelio de la gloria de Cristo, te comiste el semáforo y te viene esa cuestión. ¿Por qué? Porque te saliste de la verdad. Por eso los hermanos comenzaron a manifestar enfermedades, procesos, un proceso tras otro, hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque no oyen la información verdadera que dio Jesucristo, ¿sí? Satanás está destruido, la enfermedad está destruida, la maldición está destruida, pero haber traído esa información de la mezcla de ley y gracia, donde te muestra lleno de maldad todavía, como si la cruz no hubiera limpiado nada, te muestra como en maldición, pues activa la consecuencia de no estar en la ley de la fe, ¿sí? Que te dice que eres justo, que eres limpio, que eres sano, que eres salvo, que eres la misma identidad de Dios, o sea, que eres Jesús mismo en la tierra por su espíritu que toma todo tu cuerpo y comienza a obrar,
¿Y qué es lo que quiere Dios? Renovar el entendimiento para que Él pueda operar en perfección a través de ti. ¿Sí? Y todas estas cosas han estado ocultas, estas cosas no se hablan. Es más, usted va al sistema religioso y le dice estas cosas y lo quieren callar, lo quieren silenciar. ¿Sí? A mí me quitaban el micrófono. Cuando yo comencé a entender esto, yo decía, no, pero la gente lo que está es engañando. ¿Cómo que Dios está en templos? ¿Cómo que Dios está en edificios de materia muerta? ¿Cómo que hay un altar físico? Si el templo somos nosotros, el altar somos nosotros y dice el apóstol Pablo, el culto racional, o sea, el culto en la razón, aquí en la mente, ya no es un culto con ceremonias. Hebreos 9.1 dice, el antiguo pacto tenía tiempo antes de la cruz, ¿sí? Tenía ordenanzas de culto y santuarios terrenales. Ya no hay ordenanzas de culto y santuarios terrenales. Lo que pasa es que se hizo una cultura del evangelio de la circuncisión mezclado con la gracia, y esa cultura religiosa sigue levantando templos, jerarquías, ¿sí? Jerarquías, y se dividen en sistemas económicos, políticos, sociales, culturales, llenos de jerarquías. Pero en Cristo dice que todos somos iguales, ¿sí? Que tenemos igualdad, que nadie es más que nadie, que todos se deben amar a sí mismos porque el otro miembro es también parte del cuerpo, o sea, es el mismo ser. Por eso a Pablo se le dice que difícil te es dar cosas contra el aguijón. O sea, le estaban diciendo, todo lo que usted le hace a esa iglesia que persigue, ese grupo de hombres y mujeres que usted persigue, que son Jesús, porque Jesús le dice, bueno, ese soy yo, el que tú persigues, y Pablo le dice, no, yo persigo hombres y mujeres que se hacen llamar los del camino. Bueno, soy yo. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa identidad cuando tenemos su espíritu. Somos Jesús. Entonces le dice que te es cosa dura dar cosas contra el aguijón. O sea, todo lo que le haces a ellos te lo estás haciendo a ti mismo. Y cuando él, ese camino a Damasco, lo tumba del caballo, o sea, lo tumba de la arrogancia. Lo tumba de la arrogancia, porque ¿qué es lo que da la religión? Arrogancia. ¿Qué es lo que da un seminario por 10 años? Arrogancia. ¿Sí? Eso es edificar con madera, hojarasca y heno. Heno significa basura. ¿Por qué? Porque son sistemas de hombre creados para sustituir la edificación por revelación que da Jesucristo por medio de su Espíritu. Entonces el teólogo es el Espíritu Santo, no son los hombres que crearon ciencias para estudiar a Dios, así como la biología, ¿sí? En el tema espiritual se crearon ciencias como la teología, la hermenéutica, la homilética, la exégesis, y todo eso lo que es una invención de la mente natural para sustituir la revelación del Espíritu Santo en nosotros. O sea, la mente de Cristo no está operando. Está operando la mente del hombre con la circuncisión, mezclándola con la gracia, y dicen que son de Dios. Pues déjeme decirle algo. Están en Cristo, pero Cristo no tiene ni un día en ellos. ¿Por qué no lo conocen? Se han desviado, han caído de Cristo y han afirmado eso. Y ese engaño viene después de que el apóstol Pablo es quitado en medio. Él dice, cuando sea quitado en medio, vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué es eso? Que todavía se predica que nadie está perdonado, que todos son pecadores, y le viven diciendo en cada culto o cada misa o cada reunión, ustedes son pecadores, arrepiéntense, ustedes son pecadores, arrepiéntense, cuando ya después de la cruz no hay pecado. La palabra, dice Pablo, a nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación, que es que Dios ruega a través de nosotros que se reconcilien con Él, porque ya los perdonó. Ese es Dios. Y eso es amor. Un amor que todo lo perdona. Bueno, amados hermanos, un fuerte abrazo, un gran saludo, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento se apodere de ti y te llene de esa sabiduría que es predestinada para que tú comprendas. Benditos con toda bendición, un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre.